Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Es lindo, hermoso poder compartir, predicar. Créame, hermanos, que la persona que enseña o que predica tenemos la bendición, la dicha de aprender, porque hay que estudiar el pasaje, hay que meditarlo, hay que embonarlo. La palabra de Dios es como ese rompecabezas que tenemos que ensamblar cada una de las piezas, porque así lo quiso Dios, ¿verdad? Tenemos que escudriñar. Jesús le dijo ahí a los discípulos: escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que, amado hermano, vamos a orar para continuar la segunda parte de este tema, la gracia de Dios. Seguimos aprendiendo de la gracia de Dios como esa puerta de oportunidad, de salvación para la humanidad. Así que desde ahí yo te invito que inclines tu rostro y vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para poder compartir esta palabra y que sea Dios hablándonos en todo momento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú nos sostienes, gracias porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, por tanta bendición que tú nos das, la oportunidad de vivir, de cada mañana abrir nuestros ojos y mirar la luz de un día y poder ver a nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia para con nosotros. Gracias, Jesús. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. Dirige mis pensamientos, mi corazón, toma el control de mi lengua, Padre, y que esta palabra no caiga en saco roto, sino que caiga en buena tierra y pueda dar mucho fruto, el fruto esperado que tú quieres, Padre. Gracias, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos hablando de la gracia de nuestro Dios. En el punto 4, la gracia es por la fe en Jesucristo. Hay pasajes contundentes en la Biblia que nos enseña. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea, qué lindo. Justificados por la fe. Somos justificados por esa fe en Él. No que seamos justos por nosotros mismos. Nosotros no nos podemos justificar. Necesitamos ser justificados a través de la persona de Cristo. ¿Y cómo? Cuando nosotros confiamos en Él. Cuando aplicamos esa fe en la persona de Jesús, es que somos justificados. Y de esa manera podemos tener paz con Dios. Ya no somos hijos de ira. Ya somos libres de toda condenación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a hacer esa reconciliación con Dios. Cuando el pecado nos separa con Dios, Cristo vino a reconciliarnos. Cristo es nuestra paz. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Qué hermoso, qué interesante. También Tito en el capítulo 3, versículo 7 dice: justificados por su gracia. Otra vez, gracia. Encontramos esta gracia tan hermosa de nuestro Señor. Dice: venimos a ser herederos de la vida eterna. Qué interesante, hermanos, que en esa gracia, solo por medio de Jesús, somos herederos de esta vida eterna. Vea lo que dice ahí en Romanos, en el versículo 2, me brinqué ese, nomás les leí el 1. El versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada. Vea, hay una entrada por la fe a esta gracia. Qué hermoso, hermanos, que esta gracia es aplicada a nosotros por los méritos de Jesucristo, por el simple hecho de tener fe en Él. Dice: en la cual estamos firmes. Hay que estar firmes, hermanos, hay que estar firmes. Ella lo pagó. Pero el que estemos firmes no nos da derecho a pecar, Estar firmes, cuidando nuestra santidad, nuestra relación con el Señor, siendo íntegros, siendo rectos, siendo justos, siendo verdaderos. Somos cartas abiertas, así que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. No podemos, cuando nosotros queremos jugar a hacerle al santo, ¿verdad? Vamos a la iglesia, levantamos las manos, nos portamos bien, que nos vean santos, y cuando salimos de ahí llegamos a nuestros hogares donde ya nadie nos ve. Muchas veces ahí sale lo real que somos, ¿verdad? Y ahí el hermano que
que te mira va a decir, no, yo no te conozco, ¿verdad? Muchas veces damos ciertas apariencias y eso es vivir de apariencia y realmente no tenemos el respaldo de Dios, no tenemos la bendición de Dios cuando estamos viviendo por apariencias. Nuestra santidad debe ser real, hermanos, no nada más porque vas a la iglesia. Tu santidad debe estar en casa. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que dices? ¿Cuáles son los pensamientos de tu corazón? Y es ahí donde esa es la lucha interna. No es una lucha tanto con los demás, una lucha interna, porque a veces la carne, hermanos, quiere aflorar, la carne quiere gobernar. Yo he tenido esas luchas, el controlar mis pensamientos, el no irme porque ya miré algo que no debía ver y mi mente me lo trae a recuerdo y mi cuerpo se emociona y muchos hombres tenemos esa tentación, ya sea la bebida, la droga, la cerveza, las mujeres, qué sé yo, y es ahí donde nosotros tenemos que darte cuenta que cada pensamiento malo que tú tengas, aunque tú digas nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios sabe el tiempo que tal vez aquí estás con tu esposa a tu lado y puedes estar pensando en otra mujer y tú dices, bueno, mi esposa no puede leer mi pensamiento, no se va a enterar, pero Dios sí se entera, Dios sí lo sabe. Tenemos que ser íntegros, hermanos, tenemos que ser íntegros para con nuestro Dios, estar firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe, tenemos entrada a esta gracia. Qué hermoso, hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Oh, qué interesante, es por fe para que sea. Quiere decir que esta gracia se aplica cuando ejercemos esa fe en la persona de Jesús. Debemos de tener fe. ¿Qué es tener fe? Es confiar en lo que Él hizo, confiar en el sacrificio, confiar en que Él derramó su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando usted viene a Cristo Jesús y usted le confiesa como su Señor y Salvador, nadie, no hay ser humano que te pueda definir ese proceso porque es espiritual. Hay un proceso que sucede espiritualmente y ese viene de Dios. Dios se encarga de hacerlo. No todas las personas que dicen o profesan una declaración de fe donde aceptan a Jesús, muchas veces en ese momento lo hicieron por la emoción, en ese momento tal vez se vieron presionados por las personas que le rodeaban y pudieron ver levantado su mano en el momento y tal vez no haberlo hecho de corazón. Tal vez salieron y dijeron, no, es que a mí el pastor me presionó mucho, que quería que pasara y me mencionaba y yo la acepté, pero pues nomás para que me dejaran de molestar, ¿verdad? Hay personas, se dan esos casos. No el hecho que tú hagas una declaración de fe quiere decir que ya has aceptado a Jesucristo o que realmente eres salvo. Sigues viviendo en las obras de la carne, sigues pensando mal, y yo te voy a decir algo, realmente ese es un proceso que Dios va a hacer a medida de nuestra sinceridad, de nuestra honestidad, porque Dios conoce realmente si lo hiciste de corazón, si realmente tú estás deseando ese cambio. Oh Señor, yo deseo con todo mi corazón que tú vengas a mi vida, que tú reines mi vida, reines mi corazón, que tú me dirijas. Yo quiero tu bendición. Ya es muy diferente cuando realmente tú lo anhelas, tú lo deseas, tú lo buscas. Dios sabe, y no aquel que nomás puede decir palabras al aire muy bonitas si realmente su corazón no está ahí. Realmente no es el deseo de su corazón que Dios venga a gobernar su vida. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos decir palabras simplemente como para adornar la situación, decir, oh Dios, yo te amo, oh Dios, si tú lo amaras le obedecerías. Muchas veces no obedecemos. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Muchos cristianos nos damos el título de cristianos, decimos amar a Dios, pero nuestros hechos lo niegan. Nuestros hechos son diferentes. Seguimos igual de maldicientes, seguimos igual de mentirosos, seguimos igual de malpensados, de tranza, de embusteros, de baquetones. Seguimos haciendo lo malo. Tenemos que dar un crecimiento, tenemos que venir a obediencia, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a seguir creciendo, pero también toca que nosotros nos apartemos de la maldad. Tal vez te juntas con un amigo que no es cristiano y él te jala al pecado y tú le quieres hablar de Cristo y él te dice que no, que esas son niñerías, y él te induce. ¿Sabes qué? Apártate de esa amistad que no sirve para nada, que solo va a alejar tu relación. Nosotros tenemos que aprender a escoger nuestras amistades. Eso es muy importante, hermano. Aquí viene un reto
Tal vez te vas a ver solo en la lucha. Muchas veces, porque yo lo viví, te lo digo. Yo cuando vine al cristianismo, yo me tuve que retirar de muchas amistades, de muchas personas que me rodeaban. Y yo tiempo antes atrás de conocer a Cristo Jesús, pues yo tomaba, hermanos, sí me tomaba mis 2, 3 cervezas y me gustaba porque yo estaba en el mundo. Yo no conocía de Dios, pero cuando empecé a conocer de Dios, hermanos, yo empecé a poner de mi parte. Claro, me veía tentado y algunos de los que se decían mis amigos, pues me decían, ¿a poco ya te hiciste aleluya? ¿A poco ya viene ahora el tiempo del conflicto, verdad? Cuando tienes que confrontarlos. Y ahí es donde tenemos que tener valor para expresar nuestra fe. ¿Por qué ese cambio? Es que yo ya creo en Dios y eso es algo que a Dios no le agrada. Déjame decirte que yo muchas de las pruebas que tuve en mi crecimiento, yo las reprobé. No me voy a dar golpes de pecho y decir, no, yo desde que creí fui. No, hermanos, nuestra vida ha sido como un electrocardiograma. A veces sube, a veces baja, tenemos caídas. Los cristianos hemos tenido caídas. Hay pastores que han pecado con las ovejitas. Hay pastores que han mal pensado. Hay pastores que han robado los diezmos. Hay pastores que no le han dado a Dios la ofrenda. Hay pastores, o sea, de todo hay, hermanos, porque tenemos que depender de Dios. Estamos en un cuerpo carnal que nos induce siempre al pecado, nos aparta de Dios, nos empuja siempre a lo contrario. Y fíjese cosa curiosa, que este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios. Dice la palabra, ni tampoco no puede sujetarse. Es ahí donde nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vencer. Necesitamos venir a obediencia, pero sí también tienes que apartarte de esas malas relaciones que te inducen al pecado. Apártate de esos lugares que en lugar de ser de bendición y edificación para tu vida, son de perdición. Apártate, nos toca apartarnos, y este va a ser también el precio, que muchas veces te vas a ver solo, pero es ahí donde también hay que pedirle sabiduría a Dios. No es que te encierres en un cuarto y estés solo, sufrido, no. Relaciónate con gente que ame a Dios. Pégatele a hermanos con madurez. El hecho que vayas a una iglesia, acércate a un líder, acércate al pastor, acércate a alguien que te pueda compartir la fe, que te pueda guiar, que te pueda ayudar, que tú te sientas fortalecido, porque ese es el punto, hermanos, de que nos congreguemos también. Imagínate, alguien me decía, ¿para qué voy a la iglesia si yo en mi casa puedo buscar a Dios? Esa es una mentira de Satanás, déjame decírtelo, porque la Biblia no apoya el ser ermitaño, el que tú estés solo. No, tenemos que relacionarnos. Dios nos hizo personas, seres sociales, que nos tenemos que relacionar. Tenemos que practicar también la vida cristiana. ¿Dónde la vas a practicar? Si no conoces a nadie en la iglesia, pues vas a saber de todo, ¿verdad? Vas a conocer a muchas personas y ahí va a ser el momento de practicar tu servicio, tu ministerio, tus dones. ¿Dónde vas a practicar tus dones? ¿Dónde vas a practicar el amor? ¿Dónde a veces, claro, hay que elegirlos, pero también hay que orar por nuestros enemigos? También hay parte de crecimiento en la vida cristiana cuando nos topamos con una persona que nos haya hecho un daño. Y yo sé que en el momento pues nos duele humanamente y nos empezamos a retirar de él. Y yo no sé si yo pasé por eso, ¿verdad? Yo no sé si te ha pasado que vas a la iglesia y te encuentras a tu enemigo y como que te detienes y te volteas mejor y te vas por otro lado, ¿verdad? Yo llegué a hacer eso también y ahora he aprendido a confrontarlo, ahora he aprendido a buscar la reconciliación. Ahora, a medida que más vas conociendo la Biblia, la misma palabra de Dios te dice que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dejes ahí tu ofrenda, dice, vaya y reconcíliese, y después viene la ofrenda. Entonces, he aprendido que Dios también nos manda una reconciliación. A menos que esa persona ya no quiera, pues ¿sabes qué? Tú hiciste lo posible por reconciliarte, y si la persona ya no quiere nada contigo, pues no podemos obligarlo, ni Dios nos obliga, ¿verdad? Es una decisión, el perdón, el amar. Amamos porque Dios nos manda a amar, no es tanto el sentimiento, porque querer sentir el amor a un enemigo, realmente lo que sentimos es coraje, es odio, y por un enemigo realmente lo que vas a querer hacer es ponerle una cuerda a su cuello, ¿verdad? Con una piedra de molino y aventarlo al fondo del mar. Pero ese es el sentir en cuanto a lo que es un enemigo. Realmente mentiríamos, ay, yo amo a mi enemigo. No, hermanos, pero la palabra de Dios cuando nos manda amarlo es que lo bendigamos, que oremos por él. No deseamos cosas malas. A veces nuestro pensamiento en nuestros enemigos deseamos cosas malas. Ay, cómo no le cae un rayo, cómo no se abre la tierra y se lo traga, ay, cómo no le atropella un tren, un carro. Ay, a veces humanamente somos bien malvados, hermanos.
Y necesitamos bendecir a nuestros enemigos. Sí es cierto, no me saludó, habló mal de mí, murmuró de mí. Padre, bendícelo, ese corazón dañado, bendice a esta persona que me hizo. Y es lo que tenemos que ir aprendiendo, hermanos. Yo estoy compartiendo esto. No estoy aquí para ponerme de ejemplo, porque también sigo creciendo. Yo te he confesado, ¿verdad?, que he fallado pruebas cuando recién empecé. Y claro, mis pruebas ahora son mayores, ¿verdad? Y le digo, Señor, dame paciencia, necesito paciencia. Y a veces alguien me dijo, no, hermano, no le pida paciencia porque le van a venir más pruebas. Sí, dice, porque de verdad, ¿cómo desarrollamos la paciencia si no es a través de las pruebas? O dame paz, Señor, también, hermanos. Fíjense que el Señor es sabio. Él sabe cómo nos va a ir dando el crecimiento y las pruebas. Hay personas que fallan la misma prueba y no la pueden pasar, no pueden pasar de nivel, siguen todavía estancados, ¿verdad? Y hay que orar para que desarrollemos ese carácter cristiano. Muchas veces el carácter cristiano también, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo desarrollamos el carácter? Si no es a través de las luchas, a través de las aflicciones, a través de las circunstancias difíciles, cuando eres confrontado, y a veces tenemos que confrontar un problema y exponer nuestras convicciones. Y yo en un principio yo no podía defender mis convicciones porque yo quería quedar bien con mis amigos. Entonces yo ya no discutía con ellos, yo les daba el avión, pero yo me daba cuenta, empecé a aprender que yo estaba negando al Señor. Yo estaba negando lo que había aprendido yo en la iglesia cuando recién empecé. Y ahora pues digo, yo voy a defender mi convicción porque voy a agradar a Dios. Y ¿sabes qué? He perdido muchos amigos que se decían amigos que no eran conocidos, porque yo ya entendí que a quien debo agradar es a Dios. Es un mensaje tal vez duro, ¿verdad? Yo no sé qué tanta gente conozcas, con quién estés rodeado. Y también hasta la familia te vas a ver solo. La familia nomás porque son primos, por el apellido, ¿sí? Porque fueron hermanos de tu papá, de tu mamá, pero te das cuenta que al paso del tiempo ellos se desviaron. Hay testigos de Jehová, hay mormones, y como dice la palabra, caminaremos dos personas juntas si no estamos de acuerdo. Pues la respuesta es no. No podemos caminar juntos si no estuviéramos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer a Dios y él no, él se va a desviar. También la misma palabra hasta dice, ¿verdad?, en cuanto a las uniones, no unáis en yugo desigual. No puedes unirte en yugo desigual con los incrédulos. Tú eres un creyente que se va a esforzar a buscar a Dios, y aquel no es creyente te va a criticar, te va a decir que pierdes tu tiempo. Vámonos a bailar, vámonos a tomar, la noche es joven, tenemos un cuerpo para divertirnos. Y pues hay gente que ha abusado hasta de la sexualidad. No, pues es que si Dios me dio eso es para que lo use, y yo tengo que estar con muchas, ¿verdad? Y Dios me dio ganas, tengo juventud. Y a veces mal empleamos, mal enfocamos todo, pero siempre para perversión, siempre para el deseo de la carne, para el cuerpo, y realmente nos olvidamos que estamos pecando contra Dios cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Hermanos, la gracia es por la fe en Jesucristo. Tengamos fe en Él, pidámosle. Primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 14, dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Yo siempre he dicho que Dios nos ha dado tanto, nos ha dado mucho amor. Dios no nos limita en su amor, hermanos. Dios no nos ha limitado. Inclusive hay una parte, después voy a traer otro estudio hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Habemos personas que limitamos al Espíritu, y no es así. Dice que Dios ha dado el Espíritu sin límite, no hay límite. Dios no da el Espíritu por medida. A veces le estamos pidiendo. Yo sé que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se habla de la doble porción, ¿verdad? Y como que traemos enseñanzas del Antiguo y reburujamos lo que estamos viviendo en la gracia. Dios no nos ha puesto límites. Y muchas veces le estamos pidiendo a Dios: Señor, dame una doble porción, dame lo que Eliseo le pide a Elías, una doble porción de tu Espíritu. Y agarramos esos pasajes y los queremos aplicar cuando la Biblia ya nos enseña
que Dios nos ha dado el Espíritu sin medida. No hay una medida. Todo va a depender a tu obediencia, a la santidad, a la manera que tú dejes que el Espíritu obre en tu vida, porque nosotros tenemos la capacidad también de apagar al Espíritu Santo, de ponerlo triste por nuestra maldad y por nuestro pecado. Y muchas veces queremos que el Señor nos controle como si fuéramos robots, y Dios no va a hacer eso. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, pero a través de nuestra obediencia. Y no somos obedientes, somos bien desobedientes y queremos que el Señor nos posee. No es así, hermanos. Tenemos una responsabilidad nosotros de venir a obediencia al Señor, hermanos. Y el punto de eso, del Espíritu Santo, Dios no nos ha limitado, ya lo ha dado, ya mora en nosotros, está con nosotros. No es que el Espíritu Santo se vaya, ¿verdad? Y se fue y al rato viene. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña en muchos pasajes. Voy a traer ese estudio, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo permanece con nosotros y para siempre. El Señor dijo que estaría con nosotros para siempre. Vendría Él y el Padre y haría morada en nosotros. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí mora el Espíritu Santo. Lo apagamos y lo contristamos por nuestro pecado, pero tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir en santidad para que el mismo Espíritu nos siga guiando. El quinto punto: por la gracia de Dios debemos ser conducidos en esta vida pasajera. Debemos ser conducidos por la gracia de Dios. Mientras estemos viviendo en este mundo, hermanos, muchas veces tomamos decisiones humanas. Y a veces la palabra también nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, ¿verdad? A veces no sabemos tomar las decisiones correctas. Siempre guiémonos por la gracia del Señor. Consultémosle, pidámosle. No hagamos nada sin orar al Señor, que sea el Señor abriendo puertas para bendición. Y si no, pues que también sea cerrando puertas de la manera que no nos dañe, que no nos afecte. Dice, por la gracia de Dios, nosotros tenemos que vivir siendo conducidos por su gracia en esta vida pasajera. Vean lo que dice la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vuelvo a leer: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, o sea, con ustedes. Así es como nosotros tenemos que conducirnos en esta vida, conforme a la gracia de nuestro Dios, no con la sabiduría humana, porque a veces nosotros maquinamos y pensamos y creemos. Tenemos que vivir en la gracia del Señor, tenemos que ser dirigidos con la gracia. Dios, hermanos, nos da la gracia, el Señor nos da la gracia, hermanos, todo el tiempo que estamos en su voluntad. Pero vea, hermano, tenemos que ser personas sencillas, personas humildes. Cuando empezamos a embonar la palabra de Dios, esos fragmentos, ¿verdad? Armando ese rompecabezas. Dice en el libro de Santiago en el capítulo 4, carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia cuando tú eres humilde, te da la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre atiende al humilde. Hay un pasaje, que creo que es el Salmo 138, 6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al soberbio. No, Dios... Pero cuando tú eres humilde, hermanos, déjame decirte que el Señor te atiende. El Señor inclina su oído, escucha tus peticiones. Tenemos que vivir en esta humildad. Cuando Cristo vino, Él nos da ejemplo de esa humildad. Él vino en obediencia a lo que el Padre decía. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a obedecer a su Padre. Aunque la prueba fue difícil, Él tenía que dar su vida, tenía que sufrir, tenía que derramar esa sangre, dar su cuerpo a muerte. Ya estaba la profecía escrita, ¿verdad? Él bajo ninguna circunstancia abortó la misión. Él no negó la misión, Él no se retractó. No es que haya tenido miedo
Pedro sufrió, sí, hermanos, sufrió como hombre, él lloró, pero hermanos, él cumplió la voluntad de su Padre. Hay muchos ejemplos en la palabra para que podamos tomar la vida de nuestro Señor Jesucristo como ese modelo a seguir. Pedro dice, para que sigamos sus pisadas, sigamos lo que nuestro Maestro, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. La primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Dios nos da gracia cuando tú eres humilde, cuando tú eres una persona sencilla. Pero fíjate que también se cumple la palabra cuando nosotros queremos ser altaneros, queremos ser soberbios, queremos resaltar. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios exalta al humilde, ¿sí? Pero humilla al que se exalta, y lo dice la palabra. Todo aquel que se enaltece, dice, será humillado. A veces cuando tú te quieres enaltecer, quieres lucirte, quieres salir bien, el Señor te humilla, y créeme que tenemos que aprender a caminar en humildad, hermanos. Cuesta, porque vivimos una generación muy orgullosa, vivimos una generación donde ahorita el que gana más, el que tiene un mejor carro, el que tiene dinero, se sienten personas importantes, se sienten que, uno tiene que darles pleitesía, ¿verdad? Y atenderlos porque tienen sus casas, sus carros, dinero, o tienen un título, ¿verdad? Y eso no es lo que la palabra nos enseña. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos del Señor, y es la manera que también Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios nos va a usar. Aprendamos a humillarnos ante el Señor, ¿verdad? Aprendamos a ser humildes y compartir la palabra del Señor. Es más fácil que te escuchen cuando tú eres una persona humilde a que seas una persona prepotente, altiva y soberbia, y que quieras humillar a la gente. El siguiente punto, número 6, debemos abundar en la gracia de Dios. Debemos abundar en la gracia de Dios, esforzándonos y creciendo en ella. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 7, dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es verdad, hermanos, hay que abundar en la fe, hay que abundar en la palabra, hay que abundar siempre en lo que son las cosas buenas, aquello que nos va a edificar, y sobre todo aquello que también le da gloria a Dios. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que dos cosas se tienen que hacer en la iglesia. Dos cosas. Número uno, se tienen que hacer las cosas que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Y la segunda, que debe glorificar a Dios. Si hay algo que no glorifica a Dios, no debe hacerse, porque de otra manera le estás quitando la gloria a Dios. A lo mejor estás haciendo algo para gloriarte tú, me quiero gloriar yo, y no es así, hermano. Con nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que, así como decía Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo me haga pequeño. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de estas dos cosas. Yo las he aprendido en mi caminar con Cristo, ¿verdad? Que en la iglesia dos cosas se tienen que hacer: cosas que edifiquen a los hermanos y cosas que le den la gloria a Dios. Si estas dos cosas no están presentes, no vale la pena hacerlo, porque si no va a ser de edificación, vas a destruir el cuerpo, vas a meter cizaña, vas a meter lo que tú hables, que nuestras palabras sean con gracia, dice la Biblia, y debe ser de edificación para todo el cuerpo. Inclusive ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, se habla del don de lenguas, ¿verdad? Y habla precisamente que todo lo que hagamos sea de edificación. Si no edifica, no lo hagas. Y si no glorifica a Dios, tampoco lo hagas. Esas son dos cosas muy importantes: que edifiquen y que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que abundar, hermanos, en esta gracia, esforzándonos y también creciendo en ella. Dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vea cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Un joven que está
pastoreando una iglesia y con muchos retos. Esas son cartas pastorales que son consejos precisamente para el desarrollo, y más cuando uno no tiene la experiencia, y el apóstol Pablo pues se encarga de dar ese consejo, y también nos sirve a nosotros los pastores, ¿verdad? Los requisitos para el obispado, para el diácono, ¿verdad? Y lo que se nos demanda, lo que se nos dice. Marido de una sola mujer, habla mucho del testimonio. Si nosotros realmente no podemos sostener nuestro hogar, no podemos tener una buena relación con la esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? Dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Muchas veces hay líderes, ministros, que fallamos en esos puntos, hermanos. Tenemos la casa patas para arriba, todo mal, los hijos en desobediencia, la esposa si quiere llega, si no quiere llega, ¿sabes qué? Vete tú. Al fin de cuentas el llamado eres tú, a ti te llamó el Señor, a mí no. Y wow, eso es tremendo cuando pasa eso, hay una división, y realmente es bien difícil, porque eso da un mal testimonio a los hermanos cuando ven a los hijos en desobediencia, a la esposa que es la que gobierna la casa. Ahí el pastor hace lo que la esposa dice, porque si no, de noche va a tener que dormir en el sofá o con el perro, con el gato, yo no sé con quién. Pero sí, mi amor, lo que tú digas. Y la esposa es la que, claro, él como pastor, él da la cara, ¿verdad? Pero quien lo está manejando es la esposa. El pastor llega a ser un títere de la mujer, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo en la Biblia, Antiguo Testamento. Ahí tenemos al rey Acab y a Jezabel. Y es lo típico que muchas veces vemos en algunas congregaciones, donde las mujeres son las que gobiernan, donde el hombre es minimizado y realmente no tiene ese carácter, no puede gobernar su casa. Les dice la Biblia, ahí está el consejo, no puede gobernar la iglesia de Dios. Carecemos de pastores, carecemos de hombres temerosos de Dios, hombres que realmente hagan una buena elección desde el matrimonio, no irnos por una cara bonita. Es que yo me casé con mi esposa porque wow, se parecía a Selena, porque está muy guapa, y al rato te das cuenta de la fichita que es, ¿verdad? Que ni te obedece, te saca el dinero. Ella se casó contigo porque tenías buen trabajo, porque ganabas bien, tal vez porque tenías una casa, tal vez porque ella se sintió segura que tú le podías dar, pero muchas veces no están unidos en los aspectos espirituales, aspectos morales. Hay muchas diferencias, cada quien camina por rumbos diferentes, y eso, en lugar de traer unidad, trae división dentro de los hogares. ¿Y saben qué es lo peor? Que los hijos son los afectados, y muchas veces los hijos llegan a hacerse hasta interesados y convenencieros, y se van con el que mejor. Bueno, yo quiero mi iPod, mi papá no me lo compra. Mi mamá sí, yo me voy con mi mamá, mi papá ni caso le hago. Y así el papá grita, y lo ven los hermanos que el hijo ni caso le hace. Y es una vergüenza, hermanos. Es triste. Que Dios ayude a los líderes, a los hermanos, a los diáconos. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Y que no toda la gente está en el mismo sentir. A veces la misma gente critica, ay, mira este pastor, ay. Y también la iglesia lo quiere mangonear, porque como ven el ejemplo de la esposa y de los hijos, también la iglesia lo quiere mangonear. Hay hermanos que te quieren mangonear y se quieren imponer, y realmente el pastor, en lugar de recibir la visión fresca de Dios y dirigir la iglesia, es dirigido por las personas en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus pensamientos, y esa iglesia pues carece de la santidad de Dios, ¿verdad? Y es más bien gobernada por una agrupación, ¿verdad? Yo respeto las iglesias, sus gobiernos, pero yo he pasado por iglesias donde son gobernadas por los diáconos, pastores que no tienen, o sea, parece que ya la revelación es de todos, ya el pastor nomás es un título, no es una posición de ahí como el sargento, pero realmente a él nada más da la palabra. Y muchas veces, wow, es tremendo cuando le dicen al pastor, ¿sabe qué, pastor? No nos hable del infierno, porque eso como que no. Háblenos del cielo, háblenos de la eternidad, háblenos de nuestra estancia con Dios, háblenos cosas que nos edifiquen. Caramba, ¿y el infierno? No, el infierno no edifica. Caramba, pero sí, está en la palabra de Dios el infierno. Es un lugar que debemos conocer para no ir a ese lugar y poderle predicar, porque no nomás las puras cosas buenas, y la gente está ignorando el infierno. Entonces, ¿para qué lo habló Jesucristo? Arranquémosle las páginas, ¿no? del infierno. Hay tantas cosas, hermanos, que realmente necesitamos
meditar, necesitamos crecer, necesitamos conocer, hermanos. Es tremendo, hermanos, la palabra del Señor, y yo lo que yo pueda en la experiencia que Dios me va dando, compartirlo. Sigo aprendiendo, también escucho videos, ¿verdad? Escucho prédicas. Claro, número uno, leo la Biblia sobre todo, porque a veces me encuentro prédicas que no están con el sustento bíblico. Entonces, así nosotros tenemos la oportunidad de saber qué elegir y qué no elegir. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Esta cuenta que vas a ir a un buffet, pero el que tú entres a un buffet no vas a comer de todo. Hay comidas que no te edifican, que no te nutren, que no te proporcionan las vitaminas, los minerales que tu cuerpo necesita. No vas a llegar a un buffet y te vas a comer pura nieve y galletitas, y cuando estás dejando el pollo, estás dejando la verdura, el jitomate, la carne, el pescado, cosas que te pueden nutrir, los frijoles que tienen proteína, qué sé yo, ¿verdad? Y en lugar de comer esa comida chatarra, pues comer un buen plato de fruta. Come papaya, es buena, tiene enzimas precisamente para la digestión. Come brócoli, come banana, tiene potasio, o sea, tenemos que saber elegir lo que vamos a comer, pero claro, también tenemos un conocimiento, qué me hace bien, qué me hace mal. Así es la palabra del Señor. Tenemos que conocer qué es lo que va de acuerdo a lo que Dios dice, y muchas veces se predican cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero se oyen bonitas porque tienen psicología, porque tienen cierta lógica, causa y efecto, porque son como más sobrenaturales, cosas místicas, espirituales, y se toma una actitud muy firme. El pastor grita y te dice: yo te decreto bendición para el Señor, hoy hay puertas abiertas para ti porque el Señor lo ha dicho. Tú como hijo de Dios guerrero, hay una bendición que viene, y tú, mujer, como princesa del Señor, el Señor no te dejará. Y te empiezan a decir cosas que te endulzan el oído, y que realmente el Señor no lo ha dicho, pero tal vez es el buen deseo de esta persona, ¿verdad? Y a mí tiempo atrás, cuando yo vine, a mí se me dio mucha palabra y se me decían tantas cosas que realmente me da hasta vergüenza decirlo. Nunca sucedió. Y yo sé que cualquiera puede decir: hermano, es que usted no tuvo fe. Es que la fe no son en esas cosas, la fe es en Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, eso se va a cumplir, ¿sabes? Y aún así, con lo que Dios haya dicho, y aunque tú no lo creas, ¿cómo te puedo decir? Hay promesas de Dios que son condicionales y que son incondicionales. Las condicionales, hay una condición que tú tienes que hacer. Si mi pueblo se humillare, entonces dice el Señor, yo haré, ¿verdad? Pero hay promesas que tú no tienes que hacer nada, que Dios dijo que iba a hacer y lo va a hacer aunque tú no lo creas. Entonces, no es tanto eso, es que yo no tuve fe. Si Dios dijo que iba a suceder, sí, yo he caminado en los caminos del Señor, y pues yo no he visto nada de lo que se me dijo, ¿verdad? No por eso yo voy a dejar de creer en Dios, en su palabra. A veces hay mucho misticismo dentro de las religiones, dentro del evangelio. Ha entrado metafísica, ha entrado tanta cosa que realmente ya la fe no está en la palabra de Dios. Estamos esperando que venga el profeta porque va a dar una palabra, y estamos esperando algo nuevo, y todavía lo dicen: hay una unción fresca, algo nuevo. Hermanos, ya la unción ya la tenemos, el Espíritu Santo viviendo de nosotros. No tienes que buscar otro espíritu. Ven a la obediencia a la palabra y el Señor nos renueva. Dice que sus promesas, sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. No, tú no ocupas una nueva unción, otra unción fresca, porque ya la tenemos. Entonces yo no sé qué estás buscando, ¿verdad? Otro espíritu, otro evangelio. Y hay personas que andan buscando eso, ¿verdad? Y es triste, hermanos. Pero tenemos nosotros que abundar en esta gracia. Abrázate de la gracia de Dios. Sigue creyendo en Jesucristo. Bastémonos en Él. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tuvo ese privilegio de ir al tercer cielo, y dice que escuchó cosas inefables, ¿verdad? Cosas que wow. Y dice que para que él no se enalteciese mucho, ¿verdad? Dice que le fue puesto un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteara, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo que rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara, pero el Señor le respondió: bástate mi gracia, dice. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Volvemos otra vez a la sencillez,
a la humildad, para que el apóstol Pablo no se exaltase, para que no, a veces el Señor nos pone un aguijoncito para mantenernos humildes. Tenemos que depender de esta gracia, tenemos que bastarnos en la gracia de nuestro Dios. No desechemos, hermanos, todo lo que el Señor hizo, toda esa obra, esa gracia no puede ser desechada. Dice la palabra en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay gente que dentro del cristianismo se vuelve a la ley. Yo estoy de acuerdo que somos judíos espirituales, hermanos. Nosotros, le hace Gálatas, ¿verdad? Somos descendientes de Abraham. No tanto de la línea descendencia por sangre, no, pero sino espiritual, porque dice que Abraham fue el padre de la fe y nosotros como cristianos ejercemos la fe. Y esas promesas llegan precisamente a nosotros también, ¿verdad? Hay una descendencia, digamos, espiritual, no tanto física realmente, no, sino espiritual. Pero muchas personas dentro del evangelio quieren abrazar otra vez la ley, empiezan a aprender hebreo y a decir palabras en hebreo y quieren vestirse ya como judíos, se ponen su kipar en la cabeza y empiezan que la Torá yo te voy a decir algo. Oremos por el pueblo judío, porque Jesús vino precisamente a salvar. Hay un remanente escogido al final de los tiempos, que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de esa tribulación, ellos van a ser salvos. Él prometió, ¿verdad? Porque Él hizo la promesa a sus padres. Pero nosotros ya como cristianos abracemos más la gracia. Claro, tenemos el ejemplo de ellos y no digo que estemos en contra, no. Yo amo al pueblo judío, oro por los judíos, siempre pido por la paz de Jerusalén. Yo soy una persona que intercede. Claro que hay ciertas cosas que el judío ortodoxo no ha creído en Jesucristo. Hay judíos que ya han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, se llaman judíos mesiánicos, pero hay judíos que todavía siguen esperando al Mesías. Cuando el Mesías ya vino, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y yo oro para que esa venda que está en los ojos se caiga y puedan reconocer a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, como dicen ellos, ¿verdad? En hebreo y hablan. Pero hermanos, nosotros tenemos que continuar en la gracia. Es bueno conocer la cultura, los propósitos que tuvo, pero yo quiero decirte esto, ¿verdad? Todo lo que está en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dijo que era sombra de lo que había de venir. Cristo cumple una parte de la ley, y cuando digo, cumple toda la ley en el sentido lo que son las leyes ceremoniales. Todas esas leyes donde se hacía sacrificio por el cordero, pues nosotros ya no estamos celebrando eso. Nosotros en la iglesia ya no vamos a matar un chivo, un corderito y a ser rociados con la sangre. Eso ya lo cumplió Cristo. Juan Bautista lo miró a Jesús y dijo: "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Nosotros ya no estamos abrazando eso. Nosotros ya abrazamos esta gracia, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prosigamos a la meta, como dice el apóstol Pablo. Prosigamos hacia adelante, ¿verdad? Conozcamos la historia para aprender y nos damos cuenta que Cristo cumple cada parte de la ley, cumple las fiestas que Dios le da al pueblo de Israel, las fiestas que fueron dadas. Cristo ha cumplido esas leyes, aunque hay parte de esas fiestas que todavía faltan por cumplirse, como la fiesta de las trompetas, y creemos, ¿verdad?, que en ese tiempo, cuando suene la trompeta, entonces la iglesia va a ser arrebatada y va a salir de este mundo para encontrarse con su Señor. Y es bueno conocer esa historia dentro del Antiguo Testamento. No desechemos, hermanos, la gracia, sino hay que acercarnos siempre confiadamente. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces el enemigo nos ha puesto pensamientos, y más a las personas incrédulas que no han venido a Dios, ¿verdad? Tal vez de tantas cosas malas que han hecho, que su misma conciencia y el enemigo les pone: no, ¿para qué te acercas? Si eres un malo, has matado, has robado, has hecho eso, Dios no te va a perdonar. Entonces hay tanta maldad que cuando uno les habla del amor de Cristo y el hecho de que tengan fe en Él, como que no lo pueden creer. Y hay gente que está buscando la salvación por medio de las obras, ¿verdad? Eso mucho se da dentro del catolicismo, que hacen mandas. Ahí va la gente
con su lacito golpeándose la espalda, van caminando de rodillas, todo Paseo Reforma Pino Suárez hasta llegar al Zócalo, van de rodillas y empiezan a flagelarse, a golpearse, haciendo esa manda, ¿verdad? Y pensamos que a través de las obras, haciendo esos sacrificios, Dios nos va a perdonar, cuando realmente el sacrificio ya fue hecho en la persona de Jesús, y con la fe en Jesucristo tenemos el perdón de pecados, tenemos las bendiciones y tenemos la salvación de nuestra vida. Es interesante, hermanos, entender la gracia. El punto 7, y ya con este punto vamos a terminar. La gracia no es una licencia para pecar, no es una licencia para pecar. O es que, pues ya el Señor por gracia me salvó, ¿verdad? Ya también nos vamos al otro extremo. Decimos, la salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no tengo que hacer obras, porque pues las obras no me salvan, ¿verdad? Yo más con que crean Jesús y ya. Entonces no compartimos, no salimos, no visitamos. Vemos a la hermana que viene subiendo las escaleras con las bolsas de mandado para compartir. Ahí está el hermano parado viendo, en lugar de que le diga, hermana, le ayudo, a ver, permítame quitarle unas bolsas. Y a veces no somos acomedidos, nos falta acomedirnos un poquito más, dar buen testimonio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que somos hechura de nuestro Señor Jesucristo. Y como hechura, pues es para que andemos en buenas obras. Y yo te quiero decir algo, que las obras son el resultado de nuestra fe. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, obviamente tiene que haber obras, porque las obras precisamente son el testimonio que nosotros damos de nuestra salvación. Dice Santiago, ¿verdad?, que una fe sin obras es una fe muerta. Necesitamos, hermanos, también tener esas obras, no porque seamos salvos, hermanos, no es que estamos buscando la salvación por las obras. Ahí los testigos andan un poquito errados, ¿verdad? Ahí andan dando la revista Atalaya, El Despertar, y tocando puertas, haciendo puntos, obras para su salvación. Pero el otro extremo, los cristianos, la mayoría pues, de cristianos casi no visitamos, a veces no salimos. Los sábados se ven más los testigos que los cristianos, ¿verdad? El hecho que tengamos la salvación, hermanos, en Cristo, no es para que nosotros no compartamos, no es para que no salgamos, no es para que prediquemos el evangelio. Yo le he pedido a Dios que, aunque sea por medio de este canal, predicar a Cristo, y este va a ser mi compromiso, donde quiera que esté en California, esté en México, me vaya a Washington, a Oregon, a Idaho, a cualquier otro estado. Mi compromiso es seguir predicando el evangelio, y que Dios use estos videos para alcanzar a esas personas que necesitan venir al conocimiento de la palabra. Y yo estaré compartiendo la palabra, estaré compartiendo testimonios, experiencias de todo lo que ha sido mi aprendizaje en la palabra del Señor, siempre con el fin de edificar y que Él sea exaltado y que Él sea tomando siempre la honra y la gloria. Vuelvo, que la gracia no es una licencia para pecar, hermanos. A veces se ha malentendido. Dice Romanos en el capítulo 5, vamos a Romanos en el capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese como que dice, bueno, vamos por partes. La ley se introdujo, ¿y para qué? Dice, para que el pecado abundase. Dice, entonces saquemos la ley para que el pecado no abundase. No, la ley era necesario, porque por medio de la ley nos damos cuenta que somos pecadores. Eso lo dice en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea, ya no por las obras de la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, escuche, es el conocimiento del pecado. Es decir, por la ley conocemos. Si la ley no dijera, no robarás, si yo robo, me doy cuenta que soy transgresor, me doy cuenta que estoy violando la ley. Por eso dice que en el versículo 20 del capítulo 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué abundase? Porque nos dimos cuenta que éramos pecadores, que éramos violadores y que por naturaleza estábamos quebrantando la ley de Dios, porque éramos guiados por nuestras pasiones, por nuestra carne, por nuestras concupiscencias. Mas cuando el pecado abundó, ya que nos dimos cuenta que éramos pecadores, dice, sobreabundó la gracia.
gracia. Oh, ¿y cómo está eso? Que eso me lo dice el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y vea lo que dice en el capítulo 6, ahí mismo. Dice el apóstol Pablo, pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, bueno, si cuando había pecado abundó la gracia, entonces para que esta gracia no se termine hay que seguir pecando. Sigamos pecando para que esta gracia siga. Y aquí el apóstol Pablo dice, bueno, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque el hecho de que Dios nos haya dado la gracia ha sido una puerta abierta, una oportunidad para la salvación. No significa que yo voy a seguir en mi pecado, yo voy a seguir en mi mal camino, yo voy a seguir en mis malos deseos, yo voy a seguir siendo guiado por mi carne. En ningún momento esa oportunidad que se dio yo es para que yo haga un cambio y yo me aleje de todo pecado, todo aquello que me contamina, todo aquello que me aparta de Dios. Es muy interesante, hermanos, que nosotros vengamos a la palabra y meditemos. Y ahí está la respuesta en el versículo 2, capítulo 6, versículo 2, dice, en ninguna manera no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya estamos muertos, en el pecado estás muerto, ¿cómo vas a tener vida en el pecado? No hay vida, porque la vida viene de Dios. Acuérdate en Efesios 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, sí, a través de Jesucristo, pero si tú estás perseverando en seguir pecando, no vas a tener vida, porque la vida no viene del pecado. La paga del pecado es muerte y hay condenación y vas derecho al infierno, hermano. Así que es importante entender y no abusar de esta gracia. La gracia no es para abusar, para exponerte, para seguir pecando, es para que tú ya des un cambio de vida, es para que ya vengamos, dejemos al Espíritu Santo que nos guíe y para que vengamos a una transformación, hermanos. Seamos transformados por medio del Espíritu Santo, pero tenemos que venir al conocimiento, hermanos. Debemos ser renovados por medio del entendimiento de vuestra mente, dice la palabra, para que el mismo Señor, por medio del Espíritu Santo, nos vaya guiando y nosotros en obediencia vengamos a hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Vea lo que dice aquí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, entonces dice, bueno, pero ¿cómo no se va a enseñorear? ¿Cómo? O sea, no va a tomar señorío, ¿sí? Dice, pues no estás bajo la ley. O sea, la ley nos hace ver que somos pecadores nada más, pero la ley en ningún momento nos ayuda. Lo que nos ayuda a limpiarnos, a despojarnos de ese pecado es la gracia. Es tomando el sacrificio de Cristo, creyendo, viniendo en obediencia, recibiéndolo como Señor y Salvador, obedecer lo que Él dice, para que nosotros en esa confianza, en esa fe, dice la palabra que somos sellados. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda y nos impulsa a seguir en obediencia al Señor. Y dice el versículo 15, otra vez vuelvo a preguntar, ¿qué pues? Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley. Bueno, al fin no estoy bajo la ley, ya vivo en la gracia y como pues Dios me perdona, pues yo puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo lo que yo quiero, y no es así. Ahí está diciendo 6:15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. La respuesta, en ninguna manera, hermanos. Así que yo hasta aquí te comparto este estudio de la gracia, ¿verdad? Son 7 puntos muy importantes y para el otro estaré dando una conclusión más acerca de la gracia. La gracia, hermanos, no es para abusar, hermanos, de que si ya me salvó voy a vivir como quiero. No, hermanos, si tú eres una persona que te consideras salva, tú ya no vives para ti. Tenemos que vivir para Cristo. Todo lo que hagamos debe honrar a nuestro Dios, debe glorificar. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera... yo no puedo decir que a confesar a Cristo y dejarme el pelo largo, una melena aquí, al rato ponerme aquí un aretito. No, es que estoy a la moda, ponerme un tatuaje y dejarme, o sea, ponerme un fierro atravesado en la nariz. Pero soy hijo de Dios, ¿vale? Yo soy hijo de Dios, man, ok, sofu. Y, brother, tiene que haber un cambio. Y yo te lo puedo garantizar con la Biblia, que el apóstol Pedro, hermano, cuando caminó con Jesucristo, ¿verdad? Y te acuerdas que Jesús le dijo que le iba a negar antes de que cantara el gallo las 3 veces.
Hay una parte donde le dicen a Pedro, dice, ¿sabes qué? Tú estabas con él y él lo negaba, ¿verdad? En una parte le dicen, tu manera de hablar te delata. Había algo que delataba al apóstol Pedro, que había estado con Jesucristo, y su manera de hablar lo había delatado. Yo creo que cuando somos impregnados de la palabra de Dios, nosotros tenemos cierta terminología, ¿verdad?, que nos identifica. Y no es que estemos copiando, simplemente es la palabra de Dios. Siempre damos bendición. Yo a veces cuando me despido de alguien y yo no sé si es cristiano, después me doy cuenta que sí lo es, porque me dice, nos vemos, que Dios te bendiga. Le digo, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oh, mucho gusto, te bendiga. Y tenemos algo que nos identifica, ¿verdad? El saludo, la oración, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser. Tiene que haber algo que te identifique. Yo te pregunto, ¿cómo te identificas tú como cristiano? Muchas veces yo sí tengo, tal vez soy creado un poquito, tengo la escuela antigua, ¿verdad? A mí no me gusta que la juventud de ahora esté usando pantalones rotos. Yo sé que es la moda, lo usan, no me malentiendas, simplemente que yo entiendo que cuando hay pobreza pues está bien, ¿verdad? Hay que remendarlos, ponerles un parche, ¿verdad? Pero hoy en día se compran esos pantalones rotos y bien carísimos, ¿verdad? Y bueno, no voy a entrar en ese asunto de la vestimenta, cada quien. Lo único que yo te puedo decir es que tenemos que ser impregnados de Cristo y ser guiados por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues ya cada quien va a dar cuenta al Señor de lo que nosotros hagamos, digamos. Dice la Biblia que aún de toda palabra ociosa daremos cuenta. Así que, amado hermano, yo te animo a que estudies más la gracia. Yo nomás te compartí estos 7 puntos. Hay mucho todavía que aprender. Yo, a pesar de que estudié y tengo 2 seminarios, no lo digo por presunción. A veces digo, Señor, me falta mucho. Yo no me siento que me falta más. Y tal vez por eso estudio, leo demasiado, ¿verdad? Y espero no volverme loco, ¿verdad? Como le dijo Festo a Pablo cuando hablaba y le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ¿verdad? Pero yo sé que ese no era el caso del apóstol Pablo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu nos recordaría su palabra. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, la palabra y necesitamos hablar a su debido tiempo, la misma palabra del Señor dice que no nos preocupemos lo que habremos de decir, puesto que en ese momento el Espíritu Santo hablará por nosotros. Así que yo te animo a vivir una vida entregada a Dios. Hermanos, tengamos devocionales en casa. Ore. La primera iglesia es su casa, hermano. No es allá donde va a adorar. Sí, o sea, pero tu primera iglesia debe ser tu casa. Dele su lugar a su esposo, hermana, dele su lugar a su marido. Si él ha fallado, hable con él, ore. El marido es cabeza del hogar, dice la palabra de Dios. En ningún momento soy machista ni estoy subajando a la mujer, simplemente que hay un orden. La Biblia, Dios establece un orden. Dios es un Dios de orden. Yo sé que se ha malinterpretado, pero yo creo en el ministerio del varón, ¿verdad? Y no quiere decir que la mujer no lo tenga, sí lo tiene, sí hay un ministerio. Muchas veces por causa de que los varones no toman la iniciativa, la mujer tiene que hacerlo, ¿verdad? Yo entiendo esa parte y yo sé que somos instrumentos en las manos de Dios. No estamos en competencia, simplemente que quiero que entiendas esto. Un país no puede tener 2 presidentes. Un castillo no puede tener 2 reyes, ¿sí? Quiero que entiendas esto. En un hogar, yo sé que ahí está la madre y el padre, ¿verdad? El matrimonio, pero ahí es donde está el conflicto, ¿verdad? Yo creo que es Cristo, está en Corintios, el padre, Cristo, el varón, cabeza de la mujer y la mujer, ¿verdad? Yo creo en este orden, no me lo malinterprete y no soy malinchista. Yo amo a mi esposa, la escucho y yo sé que el ministerio del hombre como sacerdote es proveerle, es enseñar la palabra, es animar el hogar. Y gracias a Dios porque mi esposa ha entendido eso, me da mi lugar. Yo no tomo decisiones sin no hacérselo saber a ella, por las razones de que estas decisiones nos repercuten a los dos. Y yo entiendo que también hay mujeres que son bien sabias, son sabias y ellas pueden tener una perspectiva clara de un problema. A mí me ha pasado y
Ahora yo escucho a mi esposa también, ¿verdad? Y claro, yo le oro al Señor, que el Señor me dirija, pero la idea es mantener, somos un equipo, hermanos, somos un equipo. Mi esposa y yo somos un equipo y así debe ser cada matrimonio. Tenemos que trabajar en ese acuerdo, pero también dándole lugar, así como la palabra de Dios dice que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, ¿verdad? Y siempre dándoles honra, honrando a nuestras esposas. También, esposa, déle su lugar a su marido. Ore por él, sea ayuda idónea. El lugar que Dios desde el principio le dio a la mujer, el ser ayuda idónea. Y nadie está por encima, al contrario, el hombre, el varón debe humillarse ante Dios. Nos humillamos ante Dios, doblamos rodillas porque Él debe ser digno de toda honra y toda gloria. Pero sí, hermanos, yo les animo a que la primera iglesia está en su casa. Trabaje en su casa, trabaje con sus hijos, trabaje, porque lamentablemente los tiempos que estamos viviendo están destruyendo las familias, y más con estas ideas de LGBT que llaman progresista, que no tiene nada de progreso, más bien es un retroceso, van en retrocedimiento en lugar de un avance. Están atentando contra la familia. 2 hombres no pueden dar hijos, 2 mujeres no pueden dar hijos, están destruyendo la familia. Y no me considero tampoco homofóbico, no es nada de eso, al contrario, soy pecadofóbico. El pecado me da miedo y lo dice Dios, ¿verdad? El Señor es el que trae los juicios. Yo solamente soy portador de la palabra de Dios, y a través de este canal estaré expresando lo que la palabra dice, ¿verdad? Y siempre con respeto, pero también lo que Dios dice firmemente lo tengo que sostener, porque yo no puedo aplaudirle al pecado. Yo no puedo aplaudirle al Papa, que él dijo que se hagan leyes que fortalezcan las relaciones homosexuales. No lo puedo decir eso porque la Biblia no lo apoya, Dios no lo aprueba, eso es abominación. Y hoy en día cada quien quiere vivir un mundo de fantasía, creer que es un caballito, que es una conejita, que es porque es la ideología de género. Tú tienes tu idea y tú vives como, ay, yo soy una mariposita y voy a vivir como mariposita, ¿sí? Hermanos, eso es algo satánico, porque nos está robando la identidad que Dios nos dio como varón y hembra. Pero bueno, ya será ese tema, amados hermanos. Yo solamente quiero compartirte que tu mirada está en Cristo. Trabaja con tu hogar, que es tu primera iglesia, y seguimos adelante. Les quiero mucho. Aquí el siervo Irving, una vez más. A todos mis hermanos y amigos que nos ven a través de este canal, Palabra Eficaz, que ojalá pueda ser de bendición para sus vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.